Hola y bienvenidos a este nuevo curso donde estaremos desarrollando una aplicación tipo Uber para las plataformas iOS y Android. En este caso lo vamos a lograr a través del framework Flutter y utilizando la plataforma Firebase. Soy el ingeniero Jonathan Goyes y a continuación te mostraré las herramientas que vamos a utilizar para lograr crear nuestra aplicación. En este caso, las herramientas que vamos a utilizar a lo largo del curso serán las siguientes. En primer lugar, vamos a comenzar con el lenguaje de programación que utilizaremos a lo largo del curso, el cual será el lenguaje Dart. Este lenguaje, para las personas que hayan trabajado en Java o C# o incluso cualquier lenguaje de programación, no deberían tener problemas en dominarlo, ya que prácticamente mantiene toda la estructura de un lenguaje orientado a objetos. En este caso, como experiencia propia, yo que vengo del lenguaje Java, Dart es bastante sencillo de aprender, incluso a mi parecer es mucho más intuitivo y brinda muchas más funcionalidades. Para el caso de la aplicación como tal, vamos a utilizar el framework Flutter, el cual fue desarrollado por Google y nos brinda una estructura multiplataforma para crear nuestras aplicaciones. La ventaja de Flutter es que estas aplicaciones, aun siendo multiplataforma, nos permite desarrollar la aplicación de forma nativa, es decir, que todas las funcionalidades y el rendimiento de la aplicación serán bastante rápidas. Además, utilizaremos para el desarrollo el IDE Android Studio, que para las personas que han trabajado ya en el desarrollo Android con Java o Kotlin ya deben tener conocimiento de cómo utilizarlo. Si no es su caso, no se preocupen. Y también trabajaremos con la plataforma Firebase, la cual nos va a permitir manejar la parte de autenticación de usuarios, base de datos en tiempo real, envío de notificaciones y almacenamiento de archivos. Este sería un breve resumen de las herramientas que vamos a utilizar. A continuación vamos a ver cuál será la aplicación que vamos a desarrollar desde cero. Muy bien, ahora vamos a hacer una presentación de la aplicación que vamos a desarrollar a lo largo de este curso. En primer lugar, como pueden darse cuenta en la pantalla principal que estoy mostrando en este momento, vamos a tener dos tipos de usuarios. Uno será el cliente y el otro será el usuario conductor. Por lo tanto, vamos a ver los dos módulos que abarcan. En esta parte voy a empezar en la izquierda con el cliente y cuando seleccione esta opción nos va a llevar a esta pantalla que vendría siendo la pantalla de inicio de sesión. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos dos campos para iniciar sesión, en este caso lo haremos a través del correo electrónico y la contraseña, y también tendremos una opción en caso de que no estemos registrados dentro de la aplicación. Cuando no estemos registrados nos pedirá este registro y estos serán los datos que necesitamos llenar para iniciar sesión como clientes. En el caso del conductor tendremos la misma pantalla, pero en la parte de registro nos va a pedir otro campo extra que vendría siendo por aquí la placa del vehículo, de esta manera. ¿Listo? Entonces, ahora de una vez vamos a iniciar sesión con los datos correspondientes. En este caso ya tengo dos usuarios para realizar las respectivas pruebas, entonces vamos a ingresar los datos de estos usuarios y vamos a empezar mostrando lo que vendría siendo ya la aplicación. En este caso en la parte izquierda del cliente ya inició sesión, ahora vamos en la parte del conductor. Por aquí lo mismo, voy a ingresar estos datos, vamos a presionar el botón de inicio de sesión y estas serían las dos pantallas que vamos a trabajar para mostrar nuestra aplicación. Entonces, ¿qué tenemos por aquí? En la parte del cliente, nosotros a través de este icono que está en el medio, seremos capaces de seleccionar nuestro lugar de recogida y este se irá estableciendo cada vez que nosotros nos movamos a través del mapa. Además, seremos capaces de ir viendo en tiempo real el movimiento de los conductores, es decir, si estos conductores en este caso están activos, es decir, están trabajando dentro de la aplicación, podemos ver por aquí el movimiento en tiempo real que ellos irán haciendo a lo largo de su recorrido. ¿Qué más tenemos? Tenemos por aquí
también en la parte superior un selector llamado Google Places, el cual nos va a permitir seleccionar lugares que estén dentro de un punto específico. En este caso lo podemos incluso aquí limitar a búsqueda simplemente de la ciudad en la que estemos ubicados. Entonces podemos seleccionar aquí el lugar de origen. De esta manera nos va a establecer ese dato por acá, y también podremos seleccionar el lugar de destino. Entonces por aquí ingresaríamos el lugar de destino al cual queremos dirigirnos, y con eso tendríamos los datos necesarios para solicitar un viaje. Ahora, ¿qué más podremos hacer? Si no queremos seleccionar el lugar de destino desde aquí, podemos también desde este botón seleccionarlo además a través del mapa. Por lo tanto, seremos capaces de seleccionar el origen y el destino arrastrando el icono a través del mapa. ¿Listo? Esas serían las funcionalidades del cliente. Muy bien, en este caso para la aplicación del conductor quiero mostrarles mi dispositivo físico real, el cual a través de un programa de simulación nos va a permitir en este momento indicarles cómo será el recorrido que hará el conductor. Es como si ustedes estuvieran prácticamente dentro de un vehículo y estuvieran haciendo un recorrido real. Pueden ver cómo el icono sigue la ruta y va tomando el camino hasta su destino. También en la parte del cliente ustedes pueden ver ese recorrido por acá, dense cuenta, es el mismo que está haciendo el conductor, pero lo elegante de esta parte es que el icono prácticamente mantiene una ruta y podemos ver una animación en 3D. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Una vez que vimos estas funcionalidades, vamos a solicitar un viaje. Y aquí, una vez presionemos este botón, se va a trazar la ruta desde el lugar de origen, que está por aquí, hasta el lugar de destino. Prácticamente esta pantalla es donde se indica el detalle del viaje que vamos a solicitar. Por ejemplo, en la parte de arriba tenemos más o menos cuántos kilómetros vamos a recorrer desde este punto hasta este punto, y también la duración que podría tardar el vehículo en llegar hasta ese destino. Además, aquí están los datos desde donde partiremos y el destino seleccionado. Y también se calculará un precio teniendo en cuenta estos datos que vendrían siendo la distancia y el tiempo. ¿Listo? Entonces, ahora sí vamos a confirmar este viaje para enviar la solicitud, y esta sería la siguiente pantalla. En el caso del cliente, como pueden ver en la parte izquierda, nos muestra la pantalla donde está buscando un conductor, y por acá nos aparece un temporizador, ya que los conductores tienen un tiempo límite para aceptar el viaje. Entonces vamos a aceptar el viaje de esta manera. Además, aquí quiero hacer un pequeño paréntesis para indicarles que también tendremos la funcionalidad para recibir notificaciones push dentro del aplicativo. En este caso, este es el tipo de notificación que vamos a recibir, donde se indica que un cliente está solicitando un servicio, y clicando sobre esa aplicación podemos ir a la pantalla donde veremos la información del cliente. Además, tendremos las opciones para aceptar y cancelar. Listo. Muy bien. Una vez iniciemos el viaje, o en este caso el conductor haya aceptado el viaje, vamos a ver que en la parte de la pantalla se va a trazar la ruta desde la posición del conductor hasta la posición de recogida, ya que ese sería el primer destino al que debemos llegar. Además, podemos ver en tiempo real el estado del viaje en el que se encuentra actualmente, en este caso es viaje aceptado, y también tendremos una opción para ver los datos del conductor seleccionado. En este caso podremos ver su imagen, nombre, correo y placa del vehículo. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer ahora? En la parte del conductor vamos a tener el botón para iniciar el viaje, por lo tanto vamos a presionarlo. Y una vez realicemos este proceso, vamos a poder ver en la parte del cliente que el viaje ha sido iniciado, es decir, cambió de estado. Además, la ruta se trazará ahora al lugar de recogida, y también podremos ir viendo en tiempo real por dónde va nuestro conductor. Bien, en la parte del conductor
En este caso estoy utilizando una aplicación llamada Fake GPS para simular un movimiento, y por aquí pueden darse cuenta que en la parte de arriba vamos a tener un contador, en este caso de la distancia que iremos recorriendo dentro del vehículo. En este caso ya va en 0.6 kilómetros recorridos, y también se medirá el tiempo que transcurre durante el viaje. Entonces, ahora, una vez finalicemos este viaje, teniendo en cuenta estos datos, se va a calcular el precio del viaje y se le mostrará tanto al cliente como al conductor cuál es el precio total que debe cancelar. Entonces, por aquí, además de esta información, vamos a tener también los datos básicos del viaje, como lo son el lugar de origen, el destino, y además tendremos la pantalla para calificar al conductor y al cliente. Por lo tanto, a través de este selector que tenemos por aquí de estrellas, podemos darle una calificación para el viaje realizado. Muy bien, una vez califiquemos al conductor, con esto prácticamente finalizaremos el ciclo del viaje, y además de esto, la aplicación también tiene un menú deslizable en esta parte, si se pueden dar cuenta, donde se va a mostrar la información del cliente o del conductor respectivamente, y tendremos en este caso un historial de viajes donde podremos ver todos los viajes realizados hasta la fecha. En este caso se mostrará cuál fue el conductor asignado, el precio, el destino, la calificación obtenida y hace cuánto realizamos este viaje. En este caso pueden ver que el último viaje fue a las 17:58 p.m. También, además de esto, podremos acceder al detalle de cada viaje, y aquí ya podemos con más detalle ver la información, que sería la información del historial de viajes. Lo mismo, tendremos lugar de recogida, destino, calificación, la calificación que le dio el conductor y el precio del viaje. Listo. Además tendremos la parte de editar perfil, vamos a verlo por acá, donde podremos editar la información de nuestra cuenta. En este caso, como estamos en la parte del conductor, vamos a tener por aquí dos opciones. Una sería tomar la foto directamente desde la cámara o seleccionarla de galería. Si yo selecciono cámara, podré acceder a la cámara. En este caso me va a pedir permisos y seré capaz de tomar una fotografía, la cual luego podré subir a Firebase Storage. Además, podremos seleccionar una foto de galería de esta manera. También nos va a pedir los permisos, seleccionar una nueva foto de perfil, y tendremos la opción además para actualizar, en este caso, los datos de la placa del vehículo y el nombre de usuario. Una vez actualicemos estos datos, vamos a hacerlo por aquí, vamos a ver reflejado eso en tiempo real en nuestro menú. Prácticamente esas serían algunas de las funcionalidades que vamos a tener en la aplicación. Espero que les guste y que se suscriban a este curso donde, como les había mencionado, desarrollaremos esta aplicación desde cero y con la explicación paso a paso. Nos vemos en el curso.